Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a Qué grande es el cine en la 2 de Televisión Española. Hoy vamos a ver la película El juego de Hollywood, título original The Player, de Robert Altman. Sin ninguna duda, una de las mejores películas de Altman, porque habrá que olvidar ese horror que ha sido Pret-a-Porter, que fue su siguiente experiencia. Bueno, antes había hecho Shortcuts, que tampoco a mí me parece que era de lo mejor suyo. Hubo un momento clave en la vida de Robert Altman, en el año 1981, cuando tiene que vender su productora Lionsgate, La Puerta del León, que produce una conmoción entre sus miles y miles de fans, porque Robert Altman es un caso insólito, es casi como un cineasta europeo, tiene realmente un culto desde hace muchísimos años. Como digo, el año 81 viene el fracaso de Popeye, que es una película donde él había invertido prácticamente todas sus ganancias, aparte que era una película de un presupuesto enorme, que no solo le lleva a la bancarrota, evidentemente vende su productora muy bien en $2 millones, pero bueno, parece ser que se va a acabar el Robert Altman al que tenía acostumbrado a sus legiones de admiradores y que va a volver a dedicarse a lo que había hecho durante muchos años, documentales, industriales. En ese año 81, como digo, ya había hecho probablemente 2 de las 3 obras maestras de su carrera, que habían sido MASH y Nashville, pero evidentemente su estilo ya estaba definido, esa especie de cámara movediza, a luz de personajes, medio centenar de personajes, esa superabundancia en los diálogos y bueno, ese retrato un tanto oscuro de esos personajes. Eso que ya estaba en MASH y que ya estaba en Nashville vuelve a aparecer en The Player, que es un guión portentoso, en mi opinión, igual que le ocurrió con MASH. Digamos que Altman ha tenido suerte en estos 2 casos, son 2 guiones magníficos. Y bueno, lo que ha ido haciendo es como una especie de retrato de la cultura pop americana, casi un cuadro de Warhol o un cuadro de Lichtenstein. Otras películas suyas fallidas, como La boda, se han intentado hacerlo. Pero bueno, en esta película que es cine dentro del cine, que es un análisis, yo creo, bastante convincente del cine norteamericano, del Hollywood de ahora mismo, de la lucha, sobre todo, por tratar de imponer unos criterios al público, mientras el público está imponiendo los criterios a los ejecutivos. Una película que hubiera hecho admirablemente, yo creo, Billy Wilder, que eso está en la mente de casi todos nosotros, pero que Robert Altman hace, yo creo que su mejor trabajo, no de los últimos años, sino, como decía, de esa especie de trilogía de sus grandes películas. Ahí está esa cámara movediza, como digo, hay un primer plano realmente que quiere igualar, hace el homenaje en el mismo plano al de Sé de Mal, de Orson Welles, pero no solo es eso, sino que hay un trazado de personaje realmente muy convincente. La vida va copiando al cine, al final el cine ha copiado la vida, la propia película se da la vuelta en un giro realmente inesperado de guión. Pero bueno, yo creo que es una película que a los que nos gusta realmente el cine, volvemos a encontrarnos con algo, no quizá a ese nivel de Cautivos del Mal, de Sunset Boulevard, de 2 semanas en otra ciudad, pero sí con un cine de ahora, con unos coches que son los que aparcan los ejecutivos ahora en la Fox o en la Paramount, con un césped maravilloso, con una California soleada, con una ciudad de Los Ángeles que huele esas moquetas estupendas de los ejecutivos, bueno, con un nuevo Hollywood donde se fabrican los éxitos y donde el cinismo campa a sus anchas. Yo creo que Altman se encontró con un guión a su medida y que nos ha producido una magnífica película, pero bueno, esa es mi opinión. Aquí está Eduardo Torres Dulce, muy buenas noches, Eduardo. José Luis, buenas noches. Y háblanos algo de The Player, título original que se ajusta más a la realidad casi que el juego de Hollywood, ¿no? El jugador. Pero sí, en el fondo la película es un thriller sobre Hollywood, una comedia de costumbres también sobre Hollywood y casi un blog de notas sobre Hollywood, ¿no? Porque sobre Hollywood actual. Tú has citado El crepúsculo de los dioses, Sunset Boulevard de Billy Wilder, efectivamente este era un material pues muy cercano a Billy Wilder. Has citado a Cautivos del Mar y 2 semanas en una ciudad, las 2 versiones de Minelli sobre el mundo del cine, una situada en el Hollywood clásico y la otra situada en el Hollywood que migra a Europa en los años finales de los años 50 y comienzos de los años 60. Y está también Ha nacido una estrella, que es otro clásico también del cine sobre el cine, y está sobre todo en un lugar solitario, una película que en unos tonos más sombríos y más oscuros tiene que ver con parte de lo que se nos cuenta aquí en esta película. Sí, porque aquí la historia es el guión. En esta película se habla de guionistas, pero se habla sobre todo de asesinato. Hay un truco de guión, un gimmick, que dirían los clásicos,
que es el que logra desarrollar una historia que en el fondo no deja de ser, como en tantas otras películas de Altman, una película muy coral sobre un mundo en el que a través de diversas historias sobre personajes individuales acaba como si se estuviese trazando una alfombra. Cuando acaba la película tienes una especie de alfombra tejida a base de hilos muy finos a lo largo del desarrollo argumental. Es también un puzzle, un rompecabezas situado alrededor de un productor que está en el filo de la navaja, no sabe bien si la llegada de otro productor, creo recordar de la Fox, va a cambiar su esquema de trabajo, va a perder su puesto de trabajo. Decía el guionista William Goldman, comentando el éxito de Full Monty, que ha tenido un gran éxito en Hollywood porque trata sobre el desempleo, que es el leitmotiv de todos los ejecutivos de Hollywood. Todos están permanentemente en el filo de la navaja porque en Hollywood vales tanto como vale tu última película, y esto es de alguna forma lo que planea sobre la película. Creo que, como tú muy bien has dicho, hay 2 o 3 datos esenciales para ver esta película. La primera es la novela y el guión que escribe el autor de la novela, Michael Tolkien, que es quizás del aspecto más interesante de la película. Luego, la manera en que construye la película, el estilo de Altman, basándose en esa entrada y salida incesante de personajes, pero mucho cuidado, siempre con la referencia del personaje de Tim Robbins, el ejecutivo, el productor, que es el que da absolutamente sentido a la película, porque es un personaje de esos que le gustaba también a Fritz Lang. Hay alguna secuencia, luego hablaremos, creo, muy Fritz Lang, muy esencial en la película, de esos que ofrecen tanto su cara real como su cara oculta, y la virtud de la película es que nos presenta tanto la vida pública como la vida privada de este personaje, realmente a veces muy quebrado y muy a la deriva, como es el mundo de Hollywood en este aspecto. Y luego, pues ese aspecto coral en el que, bueno, tan pronto aparece Julia Roberts como aparece cualquier otro de los actores, ejecutivos, guionistas, Sidney Pollack en otro papel también importante. A Sidney Pollack siempre le ha gustado aparecer, incluso está ahora metido en esa película que no se acaba nunca de Kubrick, en la que Tom Cruise periódicamente vuelve a Londres. Es un poco en el estilo de acabará Pollack, acabará la película Pollack o la acabará cualquier otro. Creo que, como tú has dicho, para mí es la película más interesante de Robert Altman, un director que es enormemente apreciado en los círculos intelectuales americanos, enormemente apreciado en Europa, pero muy poco apreciado por los que nos gusta el cine clásico, porque creo que es un director en el que se concentran más en los aspectos más periféricos de lo que debe ser una película que los aspectos ciertamente reales. No hay nada más que ver todas las películas que hace en los años 60, como El volar es para los pájaros, es una película casi feliniana, desde una óptica europea. Más, como tú dices, es la ruptura de las comedias clásicas, pero con un guión ciertamente estupendo. Nashville es una de mis películas favoritas de esta primera parte de Altman, y luego se pierde prácticamente en obras, reproducciones de teatro. Tiene una con un título relativo a James Dean, que no está mal, otra Streamers, que es realmente muy pesada, muy teatral desde mi punto de vista, pero yo no soy un almanófilo en absoluto. Me gustan cosas aisladas de la carrera de Altman. ¿No tienes alma de Altman? No tengo alma de Altman. Y creo que de toda su carrera, El juego de Hollywood es quizás en la que, a lo mejor porque a sus admiradores, y lo lamento, estoy seguro que esta noche hay muchos de ellos dispuestos a volver a ver El juego de Hollywood, puedo decepcionarlo, quizás es porque sea la menos Altman de casi todas las películas de esta última época, que empieza alrededor del año 90-91, que ha supuesto el relanzamiento de Robert Altman, tan relanzamiento que acaba de rodar un guión de John Grisham, que es el autor de bestseller de Hollywood por excelencia, lo que revela que Altman siempre ha estado en una posición muy peculiar, un poco como los personajes de su película. Él quiere ser independiente, pero en cuanto le han ofrecido la posibilidad de hacer una película en Hollywood, se ha precipitado sobre ella. Bien, es cierto, hay que reconocerlo, haciéndolo siempre desde su punto de vista estrictamente personal. Él hizo, a ti que te gusta tanto el cine negro, una versión de una película, una novela de Chandler. Y lo lamento es El largo adiós, una maravillosa novela, pero yo creo que se puede definir desde mi punto de vista con 2 palabras, como diría Goldwyn: espantosa. Es espantosa. Espantosa. Es espantosa. Oti Rodríguez Marchante, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú que conoces Hollywood y que has estado en Beverly Hills y te has dado unos cuantos paseos, bueno, yo he sido testigo de ello, ¿qué te parece cómo ha reflejado el Hollywood actual Robert Altman? Yo creo que eso sí está magníficamente reflejado, ¿no? Yo creo que es el gran mérito de esta película, es ese reflejo cínico y deshumanizado de ese ambiente en el cual no es que se hagan películas, sino es que se vive. Es decir, vas pasando de un estudio a una cafetería, de una cafetería a un restaurante, y vas viendo todos esos personajes que compran, venden ideas, que van, vienen. Es decir, es una especie, un caos de
de ideas, que hay una serie de personajes, generalmente muy deshumanizados, como el que refleja Altman en esta película, que van haciendo un mercado de todo eso. Yo creo que esta película de Altman, estoy de acuerdo con Eduardo en prácticamente todo lo que ha dicho, es la mejor de Robert Altman. Además significó una explosión en su carrera pues irregular, pero yo creo que quizá se le tiende a tratar con una cierta